Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Feliz sábado 17 de agosto. Es un gusto, una alegría, una bendición saludarlos el día de hoy. Estamos en la serie Esther. Para esta hora he llegado y el devocional de hoy se titula El despertar de la conciencia. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Vamos al capítulo 3 de Esther, esta maravillosa historia. Y hoy ya entramos directamente, vamos de lleno al conflicto de esta historia. Hasta ahora se nos han presentado los personajes, el planteamiento, el contexto del imperio persa. Se nos presenta al rey Asuero, a Esther, a Mardoqueo. Y finalmente se nos van a incluir otros personajes que van a crear conflicto en esta historia. Toda historia tiene un conflicto, tiene un nudo que después Dios va a desenlazar de una manera maravillosa. Y ahora vamos a ir directo al nudo y vamos a reflexionar sobre esto, no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque nos hablas todos los días, gracias porque estás con nosotros, gracias porque tienes palabra para nuestras vidas, permítenos recibirla en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Esther capítulo 3, versículos del 1 al 6, pero antes déjenme recordarles el contexto en lo que estamos. Estamos en el imperio persa. Es un imperio grandísimo, un imperio poderosísimo, es un imperio que no adora a Dios, es un imperio pagano que adora a otros dioses y es un imperio que ha conquistado a Babilonia y al conquistar a Babilonia también conquista a los pueblos que Babilonia había conquistado, incluido a los judíos. Así es que hay muchos judíos viviendo en Persia. Hay otros que han regresado a Jerusalén, pero esta historia trata de los judíos que se quedaron en Persia. Uno de esos judíos se llama Mardoqueo. Y Mardoqueo tiene una prima que la adoptó como su hija que se llama Esther o Hadasa. Y ellos viven en Persia, al estilo persa, visten ropas persas, hablan el idioma persa, trabajan, Mardoqueo trabaja en el palacio del rey. Y cuando el rey desecha a su esposa y manda llamar a vírgenes de todo el imperio para escoger a una como su reina, Esther es una de esas mujeres. Y finalmente es escogida Esther. Por providencia de Dios, por supuesto. Dios tiene un plan detrás de todo esto. No estoy seguro que Mardoqueo y Esther sepan todo el plan de Dios. Me parece que no. Pero resulta que ahí está la situación. Y en uno de estos días, Mardoqueo, que es uno de los guardias del rey, descubre una conspiración de unos hombres que quieren matar al rey. Cuando leemos la historia secular me refiero, Herodoto y otros historiadores, sabemos que eso pasaba en el imperio persa y en otros imperios. Y también sabemos que se acostumbraba a recompensar al que mostraba esta lealtad al rey. Y Mardoqueo descubre esta conspiración, le avisa a Esther, que es la reina, Esther le avisa al rey, se hace una investigación, resultó que era verdad y se mandan a ahorcar a aquellos dos que querían matar al rey. Pero lo sorprendente es que no se honra a Mardoqueo. Simplemente se escribe en las crónicas del rey y se olvida el asunto. Por eso lo que leemos a continuación resulta sorprendente, porque miren lo que ocurrió a continuación. Ya lo leímos ayer, pero lo vamos a releer el día de hoy. Capítulo 3 dice así. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Resulta sorprendente porque acabamos de ver que es Mardoqueo el que salva al rey, pero el rey engrandece a otro, a Amán. No sabemos por qué engrandece a Amán. ¿Será porque también descubrió otra conspiración? ¿Será porque Amán se llevó el crédito de la conspiración descubierta por Mardoqueo? No sé. Pero el punto es que no nos dice la Biblia. Esta historia hay muchos detalles que no nos explica. Pero lo interesante es que hay aquí un contraste entre el que merece ser engrandecido, Mardoqueo, pero no es engrandecido. Ayer hablamos de eso, ¿se acuerdan? Y eso nos pasa a nosotros. De pronto en el trabajo, en la familia, hasta en la iglesia. Ahí no se nos reconoce nuestro esfuerzo, nuestros logros, nuestro empeño, pero Dios sí, de eso hablamos ayer, Dios sí mira tu esfuerzo. Bueno, así le pasó a Mardoqueo. Sigo leyendo. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Esto es importante. Ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante del rey, y se llenó de ira, se enojó muchísimo Amán. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Quería matar a Mardoqueo, pero no solo a Mardoqueo, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir
todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Aquí entra el conflicto de la historia. Aquí vemos por fin la trama se desarrolla con un gran conflicto. Y vamos a explicarlo brevemente. Resulta que el rey ordena que todos se arrodillen ante Amán, que todos los trabajadores del palacio, que todos los de la guardia, que todos los funcionarios del palacio del rey se inclinen ante Amán. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos, pero está pasando. Y lo interesante aquí, y es lo que causa problema en la historia, es que Amán no solamente lo están honrando cuando Mardoqueo era el que merecía ser honrado, sino también quién es Amán. Ya lo dijimos ayer y mañana lo diremos más detenidamente, pero mencionémoslo ahora. Amán es descendiente de Agag, por eso se llama hijo de Amedata Agageo. La Biblia nos especifica de qué pueblo es, porque es importante de qué pueblo es. Del Agageo. ¿Qué significa Agageo? Descendiente de Agag. ¿Quién es Agag? Agag era el rey de los amalecitas. ¿Quiénes son los amalecitas? Los amalecitas son un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Odian a los judíos, odian a Israel, están en contra de Dios. Son los primeros que le hicieron guerra al pueblo de Israel cuando venían regresando de Egipto. No querían que entraran en la tierra prometida y Dios prometió destruirlos. Por eso Dios, muchos años después, le ordenó al rey Saúl. El rey Saúl es un rey muy importante, al que Dios le dijo, destruye a los amalecitas, y Saúl no le hizo caso. Dejó con vida a algunos, incluyendo al rey Agag. Y el rey Agag es el antecesor de Amán. Amán desciende del rey Agag, aquel que Dios le ordenó a Saúl que destruyera, y Saúl lo desobedeció. Es una de las razones por las que Dios desechó a Saúl. El punto es que es enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios, y odia a los judíos. Por eso Mardoqueo no se inclina ante él. Y por eso Amán lo quiere destruir a él, pero no solo a él, sino a todos los judíos. Aquí está el conflicto. Y vamos a estar reflexionando en esto durante varios días, por supuesto, porque aquí está el meollo de esta historia, pero hoy concentrémonos en un personaje, Mardoqueo. ¿Qué está pasando en la mente de Mardoqueo? Muchos piensan, y he platicado con algunos de ustedes, y he tenido debates y pláticas con muchos de ustedes, porque generalmente hay una manera tradicional de interpretar la Biblia y ver a los personajes como perfectos, como emblemáticos, como virtuosos todo el tiempo, como que todo lo que hacen es bueno. Y muchos piensan que Mardoqueo está haciendo todo esto. Mardoqueo se mete a trabajar en el palacio del rey, permite que su hija vaya y sea parte del harén del rey, y luego que sea escogida como reina, y luego dice que nadie sepa que somos judíos, que vamos a ocultar nuestra identidad. Muchos piensan que Mardoqueo lo que está haciendo está infiltrando en el palacio del rey para después desde dentro poder influir en los hilos de la historia. Y bueno, spoiler alert, al final de la historia, si pasa eso, gracias a que Mardoqueo y Esther estaban ahí, Dios salva al pueblo de Amán que los quiere destruir. Ya les conté el final de la historia, pero no le hace porque está en la Biblia y muchos ya la hemos leído. Pero vamos a irla desarrollando poco a poco. Pero te digo algo, no parece que sea así. ¿A poco Mardoqueo sabía que Esther iba a ser la única elegida como reina entre todas las mujeres vírgenes del pueblo? ¿A poco Mardoqueo sabía que iba a haber un hombre que iba a querer matar a todos los judíos? ¿A poco Mardoqueo sabía que el rey iba a escuchar a Esther sobre esta terrible cosa de un hombre que quiere matar a los judíos y que Esther iba a poder influir en el rey para que el rey salvara a los judíos? ¿A poco Mardoqueo sabía todo eso? ¿En qué momento? No lo vemos aquí. Nunca vemos que Dios le diga a Mardoqueo, tienes que hacer esto porque Dios se lo reveló, y ni siquiera parece ser la manera como está actuando Mardoqueo. Mardoqueo más bien parece estar respondiendo a los hechos conforme van ocurriendo. Dios sí sabe, y Dios sí tiene todo en su control, y Dios sí tiene todos estos propósitos, pero no me parece que los personajes saben exactamente todo lo que va a pasar. A mí me parece más bien lo siguiente. Vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué Mardoqueo no se arrodilla ante Amán? Me parece que hay 3 razones, cada una más importante que la anterior. Primero, es una cuestión personal. Mardoqueo está enojado, o si no enojado, por lo menos sí algo siente, de que él merecía una recompensa, él merecía reconocimiento porque él descubrió la conspiración en contra del rey, y al que honran, al que le dan recompensa es a otro. Primera respuesta, es un asunto personal de Mardoqueo con Amán. Segunda, es un asunto de cuestión espiritual. Mardoqueo es judío
y él no se va a inclinar ante otro hombre que además es enemigo de Dios. Puede que tenga algo que ver con la adoración. No nos vamos a inclinar ante otro porque no vamos a adorar a otro Dios. Ahora, el inclinarse ante alguien en aquella época no siempre necesariamente significaba adoración. Vemos en otros pasajes, por ejemplo, a Jacob inclinándose ante su hermano pidiéndole perdón. Inclinarse ante alguien no necesariamente implica adoración idólatra. Necesariamente no. Así es que no es un hecho que esa sea la razón por la que Mardoqueo no se inclina ante Amán. Porque hay quienes argumentan que esa es la razón por la que Mardoqueo no se inclina, porque él era judío y no se va a inclinar ante nadie más que ante Dios. Algunos incluso dicen que en la silla de Amán había ídolos y que si Mardoqueo se inclinaba ante esos ídolos era como estar adorándolos. Puede ser que haya algo de eso, pero más bien yo creo que tiene que ver, y esta es la razón más poderosa, pienso yo, con un asunto de identidad nacional. Mardoqueo es judío y aquel Amán es un enemigo del pueblo de Dios, es un enemigo de los judíos, quiere matar a los judíos. Y Amán dice, no me puedo inclinar ante aquel. Primero, lo honraron antes que a mí. Segundo, yo soy judío, yo adoro solamente a Dios y aquel odia a los judíos. Me parece, mis queridos hermanos, me parece que en Mardoqueo está habiendo una especie de despertar de la conciencia. Porque hasta este momento, Mardoqueo ha ocultado, no le ha dicho a nadie que es judío. Es más, le dice a su hija que nadie sepa que eres judía. Oculta un poco su identidad. Y ahora finalmente la está revelando. ¿Por qué la está revelando? Porque Mardoqueo es omnisciente y sabe todo lo que está pasando y sabe exactamente cuál es el momento. No, es un ser humano como nosotros, imperfecto. Dios sí sabe y Dios está permitiendo y Dios está manejando toda esta situación. Pero Mardoqueo está viviendo la situación desde su perspectiva como ser humano. Pero sí me parece que está viendo una especie de despertar de su conciencia. Una cosa es trabajar en el palacio del rey. Una cosa es vestirse como los persas. Una cosa es comer la comida del rey. Una cosa es vivir como vive el mundo. Pero parece que llega un momento en el que Mardoqueo dice, no más, esto ya llegó demasiado lejos. No me voy a inclinar ante un hombre que odia a los judíos. Yo soy judío. Y finalmente dice, ¿por qué dice? Porque le están pregunte y pregunte, porque él ya no aguanta y tiene que decirlo, porque corrió el chisme por ahí y finalmente se descubrió que Mardoqueo es judío. Otra vez, la Biblia tampoco nos lo dice claramente. Pero me parece que Mardoqueo finalmente asume su identidad como hijo de Dios y revela que él es un judío porque está despertando su conciencia y está dándose cuenta que ha llegado demasiado lejos. Esto nos enseña tres cosas, tres desafíos que tengo para ustedes. Número 1, date cuenta que te has alejado de Dios. Mi hermano, como Mardoqueo, tú y yo también tenemos que darnos cuenta que llega un punto en el que ya fue demasiado. Nos hemos alejado de Dios. Sin darnos cuenta ya admitimos ideas, creencias, prácticas, cosas que hacemos, cosas que creemos, cosas que decimos, maneras de vestir, de actuar, de pensar, que nos han alejado de Dios poco a poco, y de pronto sin saberlo, sin darnos cuenta, ya estamos bien alejados de Dios. Mi hermano, date cuenta que te has alejado de Dios. Número 2, regresa a los caminos de Dios. Ya te diste cuenta que te alejaste de Dios, ahora regresa a sus caminos, regresa a su casa, regresa a su presencia, arrepiéntete de tus pecados, descamina el camino andado y regresa a los caminos de Dios. Si te has alejado de Dios, regresa a su presencia. Y número 3, vive tu identidad como hijo de Dios. Como Mardoqueo, digamos ahora sí, si lo hemos ocultado, si nos ha dado vergüenza, si incluso hemos traicionado nuestra identidad como hijos de Dios, date cuenta que te has alejado, regresa a sus caminos y comienza a vivir tu identidad como hijo de Dios. Comienza a decir, soy cristiano, soy diferente, no hago esas cosas, no me inclino ante otros dioses, vivo solo para mi Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta historia, Señor, tan interesante. Permítanos regresar a ti, Señor. Perdónanos por habernos alejado. Queremos estar a tus pies y vivir como hijos tuyos donde quiera que andemos. Así sea en el trabajo, en la escuela, en el mundo, Señor. Permítenos vivir como hijos tuyos, diferentes, consagrados a ti. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.